Bienvenidos a la tercera parte de la historia de Bangladesh, espero que sea de su agrado. Presencia de bienes importados de regiones distantes sugiere que Wari Bateswar era un importante centro de comercio, lo que contribuyó a nuestra comprensión de los sistemas económicos antiguos y las conexiones interregionales. Prácticas sociales y culturales. Los artefactos encontrados en Wari Bateswar han proporcionado información sobre las prácticas sociales y culturales de la civilización antigua. Las estatuillas, esculturas y otros artefactos de terracota representan creencias religiosas, expresiones artísticas y costumbres sociales de la época. Estos descubrimientos han ayudado a los investigadores a comprender las prácticas religiosas y culturales, las jerarquías sociales y la vida cotidiana de los antiguos habitantes. Contexto histórico. Wari Bateswar ha contribuido a nuestra comprensión del contexto histórico de la región. La ubicación del sitio y su relación con otras ciudades y civilizaciones antiguas han ayudado a los investigadores a reconstruir una imagen más amplia de la dinámica política, social y cultural de la época. En resumen, Wari Bateswar ha contribuido a nuestra comprensión de la civilización antigua de la región al proporcionar información sobre la cronología, la planificación urbana, la arquitectura, el comercio, las prácticas sociales y culturales y el contexto histórico de la época. Las excavaciones e investigaciones realizadas en el sitio han ampliado nuestro conocimiento del pasado antiguo y enriquecido nuestra comprensión de la historia de la región. La excavación en Wari Bateswar ha desempeñado un papel crucial a la hora de establecer una cronología más precisa del desarrollo de la antigua ciudad y su relación con otras civilizaciones contemporáneas. Así es como ha contribuido. Estratigrafía. La excavación en Wari Bateswar implicó descubrir cuidadosamente las capas de suelo y sedimentos en el sitio. Al analizar las diferentes capas y su contenido, los arqueólogos pudieron establecer una secuencia cronológica del desarrollo de la ciudad. Este análisis estratigráfico ayudó a determinar las edades relativas de diferentes estructuras y artefactos, proporcionando una línea de tiempo del crecimiento y la evolución de la ciudad. Datación por radiocarbono. La datación por radiocarbono es una técnica utilizada para determinar la edad de materiales orgánicos. Al analizar los isótopos de carbono presentes en muestras tomadas en Wari Bateswar, los investigadores pudieron obtener fechas absolutas de la ocupación del sitio. Este método de datación ayudó a establecer periodos de tiempo específicos para diferentes fases del desarrollo de la ciudad, lo que permitió una línea de tiempo más precisa. Análisis comparativo. La excavación en Wari Bateswar proporcionó una gran cantidad de artefactos y restos arquitectónicos. Al comparar estos hallazgos con materiales similares de otros sitios conocidos de la región, los arqueólogos pudieron establecer conexiones y relaciones entre Wari Bateswar y otras civilizaciones contemporáneas. Este análisis comparativo ayudó a ubicar la ciudad antigua dentro de un contexto histórico más amplio y a comprender sus interacciones con las sociedades vecinas. Comercio e intercambio. Los artefactos descubiertos en Wari Bateswar, como cerámica y monedas, proporcionaron evidencia de redes de comercio e intercambio. Al estudiar el origen y la distribución de estos artefactos, los investigadores pudieron rastrear las conexiones comerciales de la ciudad y establecer sus relaciones con otras civilizaciones contemporáneas. Este análisis de la red comercial ayudó a refinar el cronograma y comprender las interacciones económicas de la ciudad con las regiones vecinas. Evidencia epigráfica. Wari Bateswar también arrojó inscripciones y evidencia epigráfica, como sellos y tablillas con inscripciones. Estas inscripciones contenían información valiosa sobre los gobernantes de la ciudad, sus títulos y sus relaciones con otros gobernantes. Al descifrar e interpretar estas inscripciones, los investigadores obtuvieron información sobre la historia política de la ciudad y sus conexiones con otras civilizaciones contemporáneas. En resumen, la excavación en Wari Bateswar ayudó a establecer una cronología más precisa del desarrollo de la antigua ciudad y su relación con otras civilizaciones contemporáneas a través de la estratigrafía, la datación por radiocarbono, el análisis comparativo, los estudios de comercio e intercambio y la interpretación de la evidencia epigráfica. Estos métodos y hallazgos han contribuido a una mejor comprensión del contexto histórico de la ciudad y su lugar dentro de la civilización antigua más amplia de la región. Estos sitios arqueológicos, junto con Paharpur, proporcionan una visión fascinante de la historia antigua de Bangladesh y su diversidad cultural y religiosa. Cada uno de estos sitios tiene su propia historia única y ofrece una perspectiva única sobre las civilizaciones que una vez florecieron en esta región. Bangladesh es un país con una rica historia y una diversidad cultural significativa. A lo largo de los siglos, varias culturas han dejado su huella en la región. Algunas de las culturas más importantes en Bangladesh son: cultura bengalí. La cultura bengalí es la cultura dominante en Bangladesh y también en la región de Bengala Occidental en la India.
Esta cultura se ha desarrollado a lo largo de siglos de interacción entre diferentes comunidades étnicas y religiosas. El idioma bengalí es uno de los aspectos más destacados de la cultura bengalí. Es la lengua materna de la mayoría de la población de Bangladesh y se habla ampliamente en la región de Bengala Occidental. La literatura bengalí ha producido grandes escritores y poetas, como Rabindranath Tagore, quien se convirtió en el primer asiático en ganar el Premio Nobel de Literatura. La música y la danza también desempeñan un papel importante en la cultura bengalí. La música folclórica bengalí, como el baúl y el batiali, refleja las tradiciones y la vida cotidiana de la gente. La danza tradicional, como el Kathak y el Manipuri, también es apreciada y practicada en la región. La gastronomía bengalí es conocida por su variedad y sabor distintivo. Los platos de arroz, pescado, carne de cordero y pollo son comunes en la cocina bengalí. El arroz es un alimento básico en la dieta y se consume en diferentes formas, como arroz blanco, pulao y biryani. La cultura bengalí también se expresa a través de festivales y celebraciones. El Durga Puja, el Eid ul-Fitr y el Poela Boisak, Año Nuevo Bengalí, son algunos de los festivales importantes que se celebran con entusiasmo en Bangladesh. En resumen, la cultura bengalí es rica y diversa, con su propio idioma, literatura, música, danza, gastronomía y festivales. Es un reflejo de la identidad y el patrimonio de la región de Bengala. Además del Durga Puja, el Eid ul-Fitr y el Poela Boisak, hay otros festivales importantes que se celebran en Bangladesh para celebrar la cultura bengalí. Algunos de ellos son Novan Utsav, también conocido como el Festival de la Cosecha. Novan Utsav es un festival agrícola que celebra la abundancia de la cosecha. Se lleva a cabo en diferentes partes de Bangladesh y se caracteriza por la música, la danza y la comida tradicional. Saraswati Puja. Este festival se celebra en honor a la diosa Saraswati, la diosa del conocimiento, la música y las artes. Se lleva a cabo en escuelas, colegios y universidades, donde los estudiantes adoran los libros y los instrumentos musicales y realizan actuaciones culturales. Paela Falgon. Paela Falgon marca el inicio de la primavera en Bangladesh y se celebra con entusiasmo. Las personas se visten con ropa de colores vibrantes, especialmente en tonos de amarillo y naranja, y participan en eventos culturales al aire libre. Ekoshi February, también conocido como el Día del Martirio, Ekoshi February conmemora el sacrificio de los activistas bengalíes por el reconocimiento del idioma bengalí en 1952. Se celebra con eventos culturales, poesía, música y la entrega del premio Ekoshi. Boisakhi Mela. Este festival se celebra el primer día del mes bengalí de Boisak y marca el comienzo del Año Nuevo Bengalí. Se lleva a cabo en todo el país y se caracteriza por desfiles, música, danza, comida callejera y ferias artesanales. Estos son solo algunos ejemplos de los festivales importantes que se celebran en Bangladesh para celebrar la cultura bengalí. Cada festival tiene su propia importancia y aporta alegría y color a la vida de las personas en el país. Cultura musulmana. El Islam es la religión mayoritaria en Bangladesh y ha tenido una influencia significativa en la cultura del país. Las prácticas religiosas, las festividades islámicas y la arquitectura de las mezquitas son elementos importantes de esta cultura. Cultura hindú. Aunque la mayoría de la población de Bangladesh es musulmana, también hay una comunidad hindú significativa. La cultura hindú en Bangladesh se refleja en las prácticas religiosas, los festivales hindúes y la arquitectura de los templos. Cultura tribal. Bangladesh también alberga diversas comunidades tribales que tienen sus propias culturas distintivas. Estas comunidades tribales, como los Chakma, los Garo y los Emerreo, tienen sus propias tradiciones, idiomas y festivales. Cultura británica. Durante el periodo colonial, Bangladesh fue parte de la India británica. La influencia británica dejó una marca en la cultura del país, especialmente en la educación, la administración y el sistema legal. Estas son solo algunas de las culturas más importantes en Bangladesh. Cada una de ellas ha contribuido de manera única a la diversidad cultural y al patrimonio del país. Es importante destacar que la era prehistórica de Bangladesh no está tan documentada como en algunas otras partes del mundo, y los arqueólogos y los historiadores todavía están trabajando para descubrir más sobre este periodo. Sin embargo, los hallazgos hasta la fecha indican que la región ha estado habitada por humanos durante miles de años. Colonización británica, siglo XIX 1947. Durante el siglo XIX, Bangladesh fue colonizada por los británicos y se convirtió en parte de la India británica. Esta colonización comenzó con la llegada de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que inicialmente tenía intereses comerciales en la región.
Sin embargo, gradualmente, la compañía se hizo cargo del gobierno y la administración de la región. Bajo el dominio británico, Bangladesh experimentó cambios significativos en su estructura social, económica y política. Los británicos introdujeron nuevas formas de gobierno, establecieron una administración centralizada y promovieron la explotación de los recursos naturales de la región. También construyeron infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos, lo que facilitó el comercio y el transporte. La colonización británica tuvo un impacto significativo en la economía de Bangladesh. Se introdujeron nuevas formas de agricultura, como el cultivo comercial de yute, fibra vegetal utilizada para hacer sacos y cuerdas, que se convirtió en una importante fuente de ingresos para la región. Además, se establecieron industrias como la producción de tejidos y la minería, lo que llevó a un cambio en la estructura económica de la región. Sin embargo, la colonización británica también tuvo consecuencias negativas. Los británicos impusieron altos impuestos y políticas comerciales desfavorables que afectaron a los agricultores y trabajadores locales. Además, se produjo una explotación generalizada de los recursos naturales de la región, lo que llevó a la deforestación y la degradación del medio ambiente. Durante el movimiento de independencia de la India, que tuvo lugar en la década de 1940, Bangladesh también luchó por su libertad. El movimiento nacionalista en Bangladesh se intensificó y finalmente, en 1947, India logró su independencia de los británicos y se dividió en dos países, India y Pakistán. La partición de la India también tuvo un impacto en Bangladesh. La región de Bengala Oriental, que más tarde se convertiría en Bangladesh, se unió a Pakistán, formando así Pakistán Oriental. Sin embargo, las tensiones entre Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, la parte occidental de Pakistán, que ahora es la actual Pakistán, aumentaron debido a las diferencias culturales, lingüísticas y económicas. Estas tensiones finalmente llevaron a la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971, en la que Bangladesh luchó por su independencia de Pakistán. Después de una guerra sangrienta, Bangladesh finalmente logró su independencia y se convirtió en un país soberano. En resumen, la colonización británica en Bangladesh durante el siglo XIX y principios del siglo XX tuvo un impacto significativo en la región. Si bien se introdujeron cambios positivos en términos de infraestructura y desarrollo económico, también hubo consecuencias negativas, como la explotación de recursos y la opresión económica. La colonización británica sentó las bases para el movimiento de independencia de Bangladesh y la formación del país como lo conocemos hoy en día. La colonización británica tuvo un impacto significativo en la estructura social de Bangladesh. Durante este periodo, se produjeron cambios en las jerarquías sociales existentes y se introdujeron nuevas formas de organización social. Uno de los cambios más importantes fue la introducción del sistema de castas en la sociedad de Bangladesh. Los británicos adoptaron el sistema de castas de la India y lo aplicaron en la región. Este sistema clasificaba a las personas en diferentes grupos sociales según su ocupación y origen. Como resultado, se estableció una estructura social estratificada en la que algunas personas tenían privilegios y poder, mientras que otras estaban en desventaja. Además, la colonización británica también llevó al surgimiento de una nueva clase social en Bangladesh, la clase media educada. Los británicos promovieron la educación occidental en la región y establecieron escuelas y universidades. Esto permitió que una nueva clase de profesionales, como abogados, médicos y maestros, surgiera en la sociedad. Estos profesionales educados desempeñaron un papel importante en el movimiento de independencia de Bangladesh y en la formación del país. Sin embargo, la colonización británica también exacerbó las desigualdades sociales existentes. Los británicos favorecieron a ciertos grupos sociales, como los terratenientes y las élites locales, a expensas de los agricultores y trabajadores comunes. Esto llevó a un aumento de la brecha entre ricos y pobres y a la explotación de los sectores más vulnerables de la sociedad. En resumen, la colonización británica tuvo un impacto profundo en la estructura social de Bangladesh. Introdujo el sistema de castas y creó nuevas divisiones sociales, al tiempo que exacerbó las desigualdades existentes. También dio lugar al surgimiento de una clase media educada que desempeñó un papel importante en el movimiento de independencia. La colonización británica exacerbó las desigualdades sociales en Bangladesh de varias maneras. Explotación económica. Durante la colonización británica, hubo una explotación económica en Bangladesh que contribuyó a las desigualdades sociales. Los británicos implementaron políticas económicas que favorecían a los terratenientes y las élites locales, mientras que explotaban a los agricultores y trabajadores comunes. Una de las formas de explotación económica fue a través de altos impuestos a la población local.
Estos impuestos eran excesivos y dificultaban la capacidad de los agricultores y trabajadores para mantener sus medios de subsistencia. Además, los británicos tenían el monopolio del comercio en muchas industrias, lo que limitaba las oportunidades económicas para la población local y beneficiaba a los comerciantes británicos. Otra forma de explotación económica fue a través de la apropiación de recursos naturales. Los británicos utilizaban los recursos agrícolas de Bangladesh, como el cultivo de opio y el comercio de yute, para su propio beneficio. Esto resultó en la pérdida de ingresos y oportunidades para los agricultores locales, agravando las desigualdades económicas. Además, los británicos fomentaron la dependencia económica de Bangladesh al promover la producción de productos agrícolas y textiles para la exportación, en lugar de fomentar el desarrollo de industrias locales. Esto limitó el crecimiento económico y perpetuó la dependencia de Bangladesh de las economías coloniales. En resumen, la explotación económica durante la colonización británica en Bangladesh contribuyó a las desigualdades sociales al favorecer a las élites locales y los terratenientes, mientras que explotaba a los agricultores y trabajadores comunes a través de altos impuestos, el monopolio del comercio y la apropiación de recursos naturales. Esta explotación económica limitó las oportunidades económicas para la población local y contribuyó a la ampliación de la brecha entre los ricos y los pobres. Despojo de recursos naturales. El despojo de recursos naturales se refiere a la apropiación o explotación injusta de los recursos naturales por parte de entidades externas, a menudo a expensas de las comunidades locales y del medio ambiente. Este fenómeno ocurre en diferentes partes del mundo y puede tener graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. El despojo de recursos naturales puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, las empresas pueden obtener derechos de explotación o concesiones para extraer minerales, petróleo, gas natural u otros recursos valiosos de una determinada región. En muchos casos, estas empresas no consultan adecuadamente a las comunidades locales ni les brindan una compensación justa por el uso de sus tierras y recursos. Además, el despojo de recursos naturales a menudo implica la degradación del medio ambiente. Las prácticas extractivas irresponsables pueden causar la contaminación del agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y otros impactos negativos en los ecosistemas locales. Estos efectos pueden tener consecuencias a largo plazo para la salud y el bienestar de las comunidades locales, así como para las generaciones futuras. El despojo de recursos naturales también puede contribuir a la desigualdad social y económica. En muchos casos, las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia se ven privadas de su acceso a estos recursos debido a la explotación por parte de actores externos. Esto puede resultar en la pérdida de empleos, la disminución de la seguridad alimentaria y el empobrecimiento de las comunidades afectadas. Es importante abordar el despojo de recursos naturales de manera justa y sostenible. Esto implica garantizar la participación significativa de las comunidades locales en las decisiones que afectan sus tierras y recursos, así como promover prácticas empresariales responsables que respeten los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Discriminación racial y social. La discriminación racial y social